Mi nombre es Licia Matildis Mucané Álvarez Tubac. Les voy a hablar algo sobre conflicto, sobre la transformación de conflicto. Trabajo en el Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social, que es un espacio donde intentamos dialogar para ir conociéndonos un poco, conociendo la historia y sobre todo intencionar un mejor vivir, una vida digna, una vida con valor, una vida de respeto. Hoy les hablaré de transformación de conflicto y para ello necesitamos tener en cuenta la historia, porque en la historia está el origen de muchos conflictos, está la causa de los conflictos que vivimos en el presente. Uno de los pasos fundamentales para la transformación del conflicto es el análisis. Como ya dije anteriormente, ir a las causas, hacer memoria. Para analizar un conflicto se necesita favorecer el diálogo, esa comunicación entre ambas partes, para poder planificar un camino, para poder planificar un sendero o los pasos que vamos a seguir en ese sendero. Y a la vez darle un seguimiento, darle una supervisión. A eso le llamamos monitoreo. El conflicto es una disputa o lucha expresada entre dos partes. Se expresa a través de la palabra, a través de acciones, a través de actitudes. Por lo tanto, la comunicación es sumamente importante en este sentido, porque a través de la comunicación podemos conocer el origen de los conflictos y a la vez conocerlos, porque muchas veces están tan guardados en la memoria y nos da miedo sacarlos. También en el conflicto tenemos que tener en cuenta lo que las personas perciben o sienten y sobre todo de lo que esa situación significa para la vida de cada persona. Por ejemplo, en algún momento fuimos a hacer algún mandado y nos encontramos con alguien y quizás nos saludamos de mala manera, puede ser que para que a mí me afecte muchísimo, pero a la otra persona no. Y entonces yo le puedo dar un significado profundo a una o dos palabras que esa otra persona me dio, pero que a esa otra persona pues no le va a afectar en nada. Entonces, en ese sentido, el conflicto cobra una dimensión psicológica porque impacta en las emociones de las partes involucradas. Un conflicto también puede ser una limitación de recursos. Significa que algunos van a tener mucho y algunos van a tener nada. Así que algunos pueden llegar a sentirse bien o mal según las posibilidades económicas que ese conflicto pueda afectar. También un conflicto muchas veces influye en las metas y los objetivos. Eso significa que las ideas de las personas pueden afectar a las partes. Eso significa que si yo pienso que lo que yo sé es la verdad y no me doy la posibilidad de escuchar al otro, el conflicto sigue. Así que un conflicto son ideas encontradas, por lo tanto, se obstaculizan entre sí. Entonces, para poder hacer el análisis, debemos de hacernos algunas preguntas, como las que ven en la pantalla. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque muchas veces las partes involucradas buscan cosas distintas o muy distantes. Entonces hay que encontrar el punto de unión para poder planificar la resolución. Causas que provocan la conflictividad hay muchas, pero hay algunas que son fundamentales en la sociedad, como son el racismo. El racismo es una idea donde pensamos que unos grupos humanos son mejores que otros. Esas ideas influyen mucho en las acciones, entonces llegamos a discriminar a los otros. Esa discriminación siempre está mediada por las ideas, otra vez, en forma de prejuicios, ideas equivocadas que nos hacemos de las personas sin conocerlas y de cómo esos prejuicios al llegar a ser generalizados pasan a ser estereotipos. El racismo, la discriminación, los prejuicios, los estereotipos justifican la desigualdad muchas veces. Sabemos que la desigualdad es cuando alguien tiene mucho y otros no tienen nada, pero también hay grises, o sea, algunos pueden tener un poco más, un poco menos, no siempre es blanco y negro, también hay grises en este asunto de la desigualdad. La desigualdad siempre va a causar violencia. ¿Qué es la violencia?
Sencillamente es el poder que unos tienen sobre otros. Y esos que tienen el poder sobre otros muchas veces pueden golpear duramente a los que se supone que no tienen poder. Por supuesto que no son las únicas causas. Estas quizás sean las más generalizadas a través de las sociedades del mundo, pero cada sociedad tiene sus propias variables culturales, como son el idioma, los comportamientos, los significados que tienen algunos códigos. Entonces, dentro de esta conflictividad, siempre hay que tomar en cuenta que las sociedades somos distintas, que los códigos de comunicación también son distintos. Algunos elementos clave para la resolución pueden ser encontrar la causa del conflicto, porque si no tenemos el origen o la causa, no siempre vamos a poder llegar a la resolución. Hay que ver quiénes son los actores interesados, porque no siempre toda la gente está interesada en resolver algún conflicto, porque algunas veces algunos buscan beneficios para sí mismos. También hay que tomar en cuenta el contexto. ¿En qué momento de la historia de esa comunidad se da el conflicto? ¿Y qué significa ese conflicto para las personas que son parte de la situación? También hay que tomar en cuenta las acciones pasadas. En ese sentido, la historia es muy importante, sobre todo la memoria. Tener memoria de lo que pasó. Casi siempre no escribimos lo que ha sucedido. Es importante entonces hacer una memoria, tratar de escribir de lo que nos acordamos más y así ver en qué momento estamos. En este momento podemos entonces intencionar que ese conflicto mejore en el futuro, de ser posible que desaparezca. También para ello hay que ver qué relación tienen las partes, porque a veces algunas son muy radicales unas de otras y entonces no permite el diálogo, no permite la escucha. Hay que ver también en qué condiciones se puede dar, porque a veces las personas no se pueden ni voltear a ver y eso hay que tomarlo en cuenta también, en especial lo emocional. Algunos métodos que encaminen hacia la resolución. En primer lugar está el diálogo. El diálogo tiene un punto especial y es la escucha activa. Cuando yo hablo, el otro me escucha sin interrupción y cuando el otro hable, yo también le escucho sin interrupción. La negociación es una parte importantísima porque ayuda a ver los panoramas. El objetivo último de la negociación es llegar a acuerdos sin dañarse. Hay otro método que es la mediación. La mediación involucra un proceso voluntario y confidencial. Significa que se tiene que tener una buena dosis de confianza para poder trabajar este método. También el arbitraje. El arbitraje involucra a un tercero. El tercero escucha ambas partes y el tercero decide. También hay un actor imparcial. Ese actor imparcial interviene cuando es necesario. Cuando las partes están hablando y quizás se van saliendo de sus emociones, ese actor imparcial puede levantar la mano y decir por dónde va el camino. Hay un último método que es la acción sin dar. Este es un método muy nuevo que se ha estado dando en los últimos años, quizás un poquito menos comprensible y se hace de una manera planificada. Algunas herramientas que aportan a la solución son la línea del tiempo. Se hace un seguimiento de cuando inició el conflicto y luego seguir a través de fechas, de cómo se ha generado ese conflicto, donde ha sido el embrollo más profundo, como la madeja de hilo que se enreda y hay un punto donde está tan enredado que no se puede. Entonces habría que descubrir dónde es que está el nudo de esa madeja de hilo enredada. En el árbol del conflicto necesitamos ver el origen en especial, qué situaciones han agravado y luego las consecuencias de ese conflicto. En el triángulo de la satisfacción tenemos que tener en cuenta lo psicológico, lo que significa para mí las situaciones que me rodean, los objetivos, qué es lo que quiero, qué es lo que busco al intentar solucionar un problema.
Para ello tengo que estar preparada emocionalmente. Significa que tengo que conocer la historia, entenderla para poder estar con mis sentimientos un poco más maduros. Y sobre todo tengo que tener en cuenta las normas. ¿Qué normas me voy a poner para poder solucionar la situación? En la estructura del conflicto, 3 elementos importantes nuevamente. El proceso, cómo va evolucionando el conflicto en ese momento. Ya hicimos la línea del tiempo, ahí podemos ir viendo. El problema, en qué momento va, y sobre todo la persona, cómo se encuentra emocionalmente o psicológicamente la persona, porque si aún le comandan sus sentimientos, como la ira, el enojo, entonces difícilmente se pueden solucionar. En el triángulo ABC, nuevamente, ese es un método donde podemos ver los comportamientos a través de las partes involucradas, el contexto, en qué contexto se está generando el conflicto y las actitudes. En el mapeo del conflicto, en especial, hay que descubrir la causa, representar con símbolos el conflicto en sí, el tema del conflicto, los vínculos que hay entre las personas, dónde se rompió, en qué momento se rompió ese vínculo, si se hablaba o no se hablaba, en qué momento sucedió. La cebolla, como lo dice, la cebolla hay que irla pelando hasta llegar al centro. Sabemos que tiene muchísimas capas. En este caso, solo vamos a ver tres capas. Las necesidades de las partes en conflicto. ¿Qué necesita un grupo? ¿Qué necesita el otro? Pero para llegar a ello tengo que ver cómo está la primera capa. Y esas son las posiciones. ¿Qué posición tiene un grupo y cuál tiene el otro? Y los intereses. Ya teniendo en cuenta estas dos características, llegamos a las necesidades. El último, el mapeo de actores. ¿Quiénes son esos actores involucrados en el conflicto? ¿Será mi vecino? ¿Será mi mamá? ¿O será el alcalde auxiliar que está poniéndole peros o zancadillas a algunos grupos? Habría que ir viendo quiénes son estos actores para poder encontrar la solución. Sabemos que los conflictos aparecen a cada momento. Así que esperaría que con esta presentación algunos puedan tener alguna idea de cómo solucionar los conflictos. Muchas gracias por la atención.